Bueno, una buena noche para todos. Dios les bendiga grandemente. Muy bienvenidos. Muchas gracias por participar aquí de nuestro programa tan especial que va a haber en esta noche. Bueno, antes de continuar, quiero pedirles allí a todos los participantes que van a estar aquí en nuestra reunión, en estos seminarios, por favor me colaboren con el micrófono. Desen cuenta, vayan, miren ahí un momento. A partir del momento en que ya deben estar solucionados, fíjense que queda silenciado tu micrófono, por favor. Bueno, queremos pedir ese favor muy especial, porque el aula va a ser grabada, ¿no? Entonces, es importante que no haya interrupciones, por favor. Y recordarles que las aulas serán compartidas solo con aquellos estudiantes que asisten a la clase. Bueno, que vamos a llevar un monitoreo de esta parte. Así que bueno, queremos dar una bienvenida muy especial. Sabemos que tenemos aquí varios invitados, además de nuestros estudiantes de naturopatía, pues hay personas que nos acompañan de muchos lugares que desean conocer un poco más de este tema tan importante que vamos a comenzar sobre toda la parte de agricultura y bueno, de diferentes temas que ayer el profesor Daniel les va a estar explicando un poco mejor de qué se va a tratar estos temas tan importantes que vamos a tener para cada uno de ustedes. Así que muy bienvenidos. Antes de continuar, por favor, si me permiten, quiero hacer una oración. Por favor, va a ser corta, pero es necesario pedir la sabiduría y el conocimiento verdadero que viene de ¿dónde? De Dios, solo de Él. Así que, por favor, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, Señor, queremos pedirte en esta hora que tú nos acompañes en estos temas tan importantes que vamos a tratar, tan trascendentales, Señor, sobre todo para esta época. Sabemos que poco a poco sentimos como hay un problema, por decir, una presión social y todos nosotros necesitamos entender y saber cómo hacer frente a todo este impacto que está sucediendo y que sucederá sin duda. Y bueno, Señor, queremos que tú, por favor, seas dando sabiduría y entendimiento al profesor Daniel. Sabemos que tú le has permitido tener grandes conocimientos y él quiere compartirnos de esos conocimientos que él tiene. Por favor, queremos rogar tu Santo Espíritu, en la compañía tuya de tus santos ángeles, y que todos estos talleres que hagamos, Señor, pues sean de gran bendición para todos nosotros. Por favor, Señor, rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, allí hay algunos micrófonos que yo voy a tratar acá de silenciar si yo puedo. Listo. Bueno, entonces, un placer. Quiero comenzar presentándome. Mi nombre es María Aldis Martínez. Yo soy colombiana y actualmente vivimos junto con mi familia en Bolivia. Tenemos un ministerio aquí en Bolivia, somos misioneros porque sentimos ese llamado de hacer misión hace muchos años y hemos aceptado ese llamado de Dios directamente sin duda. Y estamos en este país con algunos proyectos. Quiero comentarles un poco a cada uno de ustedes. Dentro de esos proyectos que tenemos un curso de naturopatía online.
que es el curso al cual quiero invitar a cada uno de ustedes. Si hay alguno allí que aún no lo está haciendo, pues pueda contactarse. Estoy leyendo allí. Ya, me están diciendo que proporcione los datos. Ya, estoy aquí dándole hasta ahora la información. Tenemos un curso de naturopatía online. Durante ese curso dura 2 años. Es un curso que está aprobado. Estoy acá silenciando a las personas porque siguen allí hablando. Bueno, es un curso que está aprobado por 2 años y está aprobado por una entidad legal con la cual trabajamos. Está aprobado como un técnico superior, aprobado con 1,260 horas. Y es un curso que estamos ofreciendo por la gracia de Dios y el Señor ha permitido este curso. De verdad que ni yo busqué esto, pero Dios ha abierto las puertas de una manera maravillosa y ahora estamos también teniendo allí una parcería con Chile y con Estados Unidos. Entonces allí les vamos a contar un poco más cuando ustedes ya estén ahí en el grupo. Vamos a estar un poquito más hablando de toda esta parte, pero quiero hacerles esa invitación. Si tú quieres prepararte como un naturópata, como una persona que quiere aprender para ayudar, para servir, ¿cuántas personas no mueren? De verdad, es así. Por falta del conocimiento de poder saber cómo ayudar a sus cuerpos a ser restaurados. Muchas veces, pues lamentablemente, no tenemos nada en contra de las drogas, solamente que cuando llegan a ser repetitivas y es lo que tú buscas continuamente, pues sin duda va a causar un daño en su cuerpo y llega un momento en que tu cuerpo no responde, ¿no? Es muy importante un diagnóstico, es muy importante, hay algunas terapias que sin duda hay que utilizar y hay que hacer una serie allí de, pues de usos, de pronto en algún momento un medicamento, pero no es lo único o no es lo primero que debiéramos tal vez hacer. Entonces, en fin, si ustedes desean obtener un conocimiento de cómo ayudar de una manera natural a través de las plantas, a través del alimento, a través de la alimentación realmente, del agua, del barro y de muchas otras formas naturales, ¿cómo puedes tú ayudar a restaurar tu salud? Pues te invitamos a nuestro curso de naturopatía. Vamos a estar colocando allí los números también y el WhatsApp y bueno, todos los datos. O a nuestro personal también pueden pues allí comunicarse con nosotros. Así que es un placer para nosotros estar con ustedes. Y sin más preámbulos, quiero darle la invitación a nuestro profesor Daniel. No es un grupo netamente adventista, pero somos adventistas. Y de hecho, esto siempre les digo a los estudiantes. No quiere decir que tú no puedas ser partícipe, no. Solamente que pues somos un grupo adventista porque conocemos un poco más de algunos temas de salud y de la agricultura y bueno, hemos estado un poco más tal vez relacionados, tal vez como muchos de ustedes han visto, pero en nuestro curso y bueno, en todos estos eventos están invitadísimos. De hecho, tenemos un muy buen porcentaje de personas que no son adventistas, creen en Dios y sabemos que es lo más importante. A nosotros nos va a salvar Dios, nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él, es lo que nos va a salvar y es lo que nos trae paz en nuestro corazón. Así que tú puedes, claro que sí, hacer el curso y participar de todos estos seminarios. Vamos a dar entonces paso a nuestro profesor. Él, aquí voy a leer toda su reseña, no la voy a leer toda porque es mucha, pero voy a resumir. Daniel Pinzón Gómez. Bueno, él es profesional en gestión sanitaria y ambiental de la Universidad de Antioquia en Colombia. También ha tenido estudios en ingeniería agronómica, ha tenido estudios en salud pública, atención prehospitalaria, es promotor de estilos de vida ecosaludables y salutogénesis. Es consultor en gestión del riesgo de desastres en el ámbito regional, municipal, empresarial y comunitario. Ha sido docente, investigador de la Corporación Universitaria Adventista de la UNAD en Colombia, en el área de atención prehospitalaria y de estilo de vida saludable. Es miembro del Grupo de Investigación de Salud y Medio Ambiente de la Facultad
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Colombia, y ha liderado muchos proyectos relacionados con gestión del riesgo de desastres. Bueno, y de ahí para allá, pues, hay mucha tela por cortar, pero vamos a dejarlo ahí en esa presentación. Así que, bueno, tenemos un invitado muy especial. De verdad que esperamos que nuestros estudiantes y todas las personas que nos están acompañando en este momento puedan tomar apuntes y puedan de verdad aprovechar este curso tan maravilloso. Créanme, miren, si yo hubiera tenido este curso hace muchos años, yo creo que no me hubiera equivocado tanto cuando tuve la oportunidad de salir al campo. Pero Dios en su infinita misericordia, bueno, nos enseñó ahí en la equivocación. Pero fíjense cómo Dios va abriendo las puertas, pone personas y que quieren enseñarnos cómo poder ser autosostenibles, cómo poder tener un mejor estilo de vida a través de la alimentación, y qué bueno poder también nosotros aprender un poco más de cómo cultivar la tierra, de cómo, bueno, manejar toda esa parte allí que la va a explicar mucho mejor nuestro profesor. Así que, profesor Daniel, Dios lo bendiga, bienvenido. El tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, profesora Aldis. Bienvenidos y bienvenidas a este evento, seminario de agroecología y salud. En realidad hemos hecho una alianza estratégica entre María Aldis y mi persona, un servidor, para, digamos, traerles estos contenidos de importancia. Entonces, pues ya algunas personas me conocen, me siguen en mis redes sociales, algunos son nuevos aquí. Aquí hay tres públicos fundamentalmente: los alumnos del curso de naturopatía, que les recomiendo conozcan. Vamos a darles más información sobre este curso de naturopatía. Las personas que ya nos conocen a través de los grupos de agroecología y agrosalud, y además de eso también hay personas que nunca habían entrado, no nos conocen, quizás es la primera vez que están acá con nosotros, profesora Aldis, entonces habrá personas nuevas acá. Muy bien, entonces hemos venido promoviendo el tema de la agricultura y la salud, en realidad la agroecología, desde el 2014. Es un tema que nos está preocupando de manera estructural, compleja, y pues vamos a tratar de hacer un abordaje. Muy seguramente vamos a hacer unos temas seguidos todos los jueves a la misma hora, nos vamos a encontrar. Usted puede invitar amigos, conocidos, allegados y vecinos para que se unan. Les vamos a pasar el enlace del grupo para que se unan. Lo importante es que estén involucrados en un grupo para poderles hacer llegar más fácil el enlace. Muy bien. Profesor Daniel, discúlpame, sí. perdón, no sé si soy yo o no estoy teniendo un buen retorno de sonido. Se escucha un poco lejos. No sé, ¿los estudiantes están escuchando bien o soy yo? Lo escucho muy lejos. Escucho muy la voz lejos. lejos. Sí, se escucha lejos la voz. No se escucha muy bien. No, yo lo escucho bien. Yo tampoco lo escucho bien. Escucha lejos. Vamos a mirar que el profesor pueda allí organizar. ¿Me escuchan mejor? ¿Ahora me escuchan mejor? Ahí, está bien. Sí, igual, te escucho igual. Está el máximo, sí, está el máximo de volumen de mi equipo, pero se le escucha muy lejos. Tengo al máximo. Deme un segundo, entonces yo cambio de audífono. Sí, sería bueno. Ok. Bueno, mientras el profe vuelve, de nuevo muchas gracias. Bueno, ya tenemos 93 personas. Para todos nuestros estudiantes del curso de naturopatía, quiero recordarles que deben poner su nombre allí en asistencia, tanto en su grupo como aquí en el chat, y tendrán su clase todos aquellos que asisten cada jueves. ¿Está bien? Para nuestros estudiantes de naturopatía. Por favor, y apagar sus micrófonos. Gracias. Sonido, ¿me escuchan? ¿Mejoró o no? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ahora sí Se escuchan escucha mejor. muy claro. Muy bien, entonces espero que estén escuchándome mejor. Me avisen, por favor, si escuchan alguna novedad. María Aldis, profesora, ¿me escucha bien?
Yo estoy escuchando, pero escucho como si estuvieras lejos. No estoy escuchando bien, pero de pronto soy yo. Bueno, yo les escucho muy bien. Ok, Estoy está escuchando bien. perfectamente. Perfecto. Vamos a comenzar. A ver qué Bueno, muy sucede. bien. Entonces vamos nuevamente a proyectar. Vamos a abordar un tema importante a lo largo de estas sesiones y es el tema relacionado con el problema del hambre y la inseguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, que son dos términos muy semejantes, pero vamos a hablar también de la transición de la ciudad al campo, que es un tema central. Mucha gente después de la pandemia quiso migrar hacia el campo y pues bueno, la idea es afinar unos conceptos acerca de la salida de la ciudad al campo, la transición, como le llamaremos en este ejercicio. Pero quiero llamar la atención acerca de este tema relacionado con un aspecto que muy seguramente ustedes habrán escuchado a través de los medios de comunicación, es acerca de una eventual hambruna que se avecina. ¿Hay alguna persona que ha escuchado hablar sobre esta hambre que se avecina? ¿Qué han escuchado? Por favor, abran sus micrófonos y brevemente nos cuentan qué han escuchado acerca de esa hambre que se avecina. Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches, adelante. Bueno, yo lo que pues he escuchado, digamos, sobre todo para este año y final del año pasado, es que por lo del COVID, que bueno, se suspendieron muchas formas de importaciones y sobre todo como de transporte de agroquímicos y de siembras y todo esto, porque entonces se cerraron muchas empresas por lo de los protocolos de bioseguridad. Entonces eso pues comenzaba con una hambre debido a que pues ya los procesos de siembra y mucho más que los que cultivaban no podían tener acceso a transportar sus productos. Y se le sumó lo de la guerra de Ucrania con Rusia, y entonces que debido a esto las importaciones de estos países entonces no se podían ya dar internacional, y todo esto pues unido, entonces se estaba promoviendo una hambruna que venía debido a estos incidentes. Esto es lo que yo más o menos escuché. Muy bien. ¿Alguien tiene otra apreciación? Aló, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Sabe que tal como usted lo está presentando en la revista Ecomis de la Gran Elite, ellos lo tienen todo programado para mandar la hambruna que dicen que va a ser a fin de año, a principios del 2023. Y nos están incentivando como hacer las huertas, irse al campo. Bueno, todos sabemos que esto pronosticado o no pronosticado es parte de Mateo 24, es parte de la profecía, así que de venir, va a venir. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a venir. Eso nomás. Muy bien. Hola Daniel, buenas noches. Buenas tardes. Con el María Palacio de Pereira. Vamos muy bien, gracias a Dios. A ver, como los documentos que hemos enviado al grupo, es claro que nosotros dependemos totalmente de los países que tienen monocultivos y que tienen un dominio sobre la parte de los fungicidas, de los herbicidas, de los abonos, como es Ucrania, como es Rusia. Entonces, al haber una guerra, simplemente no hubo forma de sacar esas importaciones de exportaciones a los países como América Latina y como Europa. No hay suficiente abasto de
los elementos que nosotros necesitamos en nuestros campos para poder que nuestros frutos den. O sea, no hay fertilizantes, pero a base de agroquímicos como ellos lo tienen. Pero sí tenemos una gran ventaja. Los que trabajamos agroindustria, no deberíamos sufrir la hambruna, pero es que nosotros no vamos a dar abasto para poder abastecer todo que ya está el hablando mercado mundial. Por la guerra de Ucrania. Básicamente es eso. De hecho, veía ayer en las noticias que... O sea, todo eso tiene que pasar. Sí, vale. Veía yo ayer en las noticias de que el presidente de Ucrania prefirió quemar unos enormes silos de granos antes de permitir que Rusia se llevara esa comida. Entonces es eso, es la guerra y es la lucha por el poder y la lucha económica. Muy bien. Lo otro que menciona es que... ¿Cómo me escucha mejor? ¿Me escucha mejor? Sí. ¿Ahora mejoró? Mejor todavía. Bueno, entonces es que me cambié de eso. Estoy hablando por el celular porque el aparato computador no parece estar transmitiendo bien el sonido. Muy bien, voy entonces a continuar. Bien, muchas gracias, creo que están informados. Vamos entonces a abordar este tema de yo les pido encarecidamente, yo creería, María Alvis, que en este momento apagáramos todos los micrófonos de las personas porque muchos tienen sus micrófonos encendidos y pues si podemos apagarlos mucho mejor. Si María Alvis nos ayuda con esto, excelente. Muy bien. Entonces, muchas gracias por apagar los micrófonos y cuando hablan me distraen y no sé si me van a preguntar algo y entonces les escucho. Entonces, muy encarecidamente apagar los micrófonos. Muy bien. Entonces, vamos entonces a entrar en materia. La pregunta es, ¿estamos preparados para la hambruna que se avecina? Resulta que el Fondo Monetario Internacional, el Programa Mundial de Alimentos, la FAO vienen anunciando una eventual hambruna en los próximos meses y The Economics, la revista de economía más importante de Europa y del mundo, publicó el 21 de mayo de este año una portada muy macabra, intimidante y tenebrosa, donde se muestran la catástrofe de hambre que se avecina. Y si ustedes notan, esas espigas de trigo tienen un símbolo. Eso es una simbología bien particular que ya la vamos a analizar. Eso tiene un significado. Las 3 espigas tienen un significado como tal. Y si notan bien y miran bien, son calaveras las que hacen parte de los granos. Es una simbología altamente intimidante y que a mi modo de ver es anunciadora de algo muy desagradable. A mí no me gusta esa portada. Pero bien, vamos entonces a mirar de qué se trata eso. Antes que nada, quiero decirles que quienes no hayan recibido los 2 libros de John Seymour, la guía para vivir en el campo, la guía ilustrada para vivir en el campo, les invito por favor a que alojen su correo electrónico. La profesora Alvis me recoge por favor en un archivo esos correos y yo les mando a través del correo electrónico estos 2 libros para aquellas personas que están interesadas en seguir conociendo el tema de la agricultura, de la vida en el campo y la vida rural y campesina, porque ahora, más que nunca, después de la pandemia y ahora con la crisis del conflicto euroasiático, pues eso toma mayor sentido y mayor relevancia en nuestro tiempo. Muy bien, cuando no es la bulla de el aula, es el ruido de mi perrito que está aquí haciendo su ruido. Denme un segundo. Muy bien. Muy bien. Entonces, vale la pena preguntarse cuál es el mayor riesgo para la salud. Pero yo quiero, antes que seguir comentándoles acerca de este tema, quiero referirme a
un asunto particularmente llamativo que se refiere a cómo prepararnos para el hambre que se avecina. Entonces, pero vamos a abordar primero, antes de cómo prepararnos, vamos a abordar este tema. ¿Cuál es el mayor riesgo para la salud en este momento en el mundo? Tradicionalmente hemos creído, hemos pensado que el principal problema del mundo es el problema de las enfermedades crónicas no transmisibles, las cardiopatías, los cánceres, las enfermedades neurodegenerativas y las nefropatías, es decir, las afecciones renales. Pero la Biblia llama notablemente la atención que Mateo 24, 6 y 7, Jesús mismo dijo que habría 5 crisis humanitarias. Jesús lo dijo y lo expresó tal cual como lo dice, y lo leo: oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Si ustedes notan, habla de 5 crisis humanitarias, habla de guerras, habla de rumores de guerra, que es equivalente a inestabilidad política, habla de pestes, o sea, enfermedades infectocontagiosas, pero ahí podríamos también involucrar las enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, los cánceres y las neurodegenerativas, pero también habla de las hambres en plural y habla de terremotos que pudiera ser equiparable al concepto de desastres. Jesús profetizó expresa y claramente que el final del tiempo estaría dominado por estas 5 crisis humanitarias, y esos están relacionadas directamente con problemas de salud pública. Las guerras generan traumas, lesiones, desplazamiento forzado, generan hambre, pero también generan afectaciones a la salud mental y violación sistemática de los derechos humanos. La inestabilidad política está en la misma línea, las enfermedades y las pestes también. Ya viene una pandemia o una epidemia, ojalá no progrese, que es la viruela del mono. Ya la Organización Mundial de la Salud nos advierte de esto. Y las hambres, que es un fenómeno complejo. En este momento hay cerca de 1 billón de hambrientos en el mundo, aumentó con la pandemia y los desastres no dejan de parar. Los desastres cada vez son más intensos, son más recurrentes y más claros y expresos en las poblaciones, sobre todo en los más pobres y vulnerables. La ecoepidemiología ha demostrado que el 60% de la población mundial vive en alguna de estas crisis humanitarias, más del 60% de la población, de manera que Jesús no estaba equivocado ni estaba especulando cuando dijo que al final del tiempo el mundo estaría dominado por estas crisis humanitarias. Pues la evidencia científica está demostrando en este momento que eso es tal cual lo que está ocurriendo. Y el Programa Mundial de Alimentos, que es una agencia de las Naciones Unidas, dice que el hambre es más compleja en términos de fenómeno de salud pública que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntas. Es decir, genera más carga de morbimortalidad y discapacidad que inclusive el SIDA, la malaria y la tuberculosis. Hago unas preguntas aquí abiertas, sobre todo para adventistas. ¿Cómo la reforma pro salud incide? Está hablando acerca del hambre, cómo se combate el hambre desde la reforma pro salud. Y al final yo quiero, y pongan en sus comentarios, por favor, cómo la reforma pro salud en este momento interviene en los fenómenos del hambre, en los fenómenos de guerra, en los fenómenos de inestabilidad política y en desastres. Yo les digo una cosa, amigos y amigas, no es solamente promover estilos de vida saludables, no es solamente promover alimentos vegetarianos y veganos, es mirar de manera integral y estructural los fenómenos de salud pública que están afectando a la población mundial. Y recuerden que Jesús dijo, dar de comer al hambriento y al sediento. Vamos a mirar unos detalles aquí particularmente. ¿Cuáles son las causas del hambre? Miren, las Naciones Unidas, entonces el Economics con el Fondo Monetario Internacional dicen, ya lo mencionaron ustedes, que la guerra, el cambio climático y la pandemia son los 3 fenómenos que explicarían el camino que se está fraguando para la constitución del hambre que se avecina. Claro, la pandemia
tiene todavía en estado convaleciente a las economías del mundo, no se han recuperado del todo. La guerra, particularmente el conflicto euroasiático, Rusia y Ucrania están siendo visibilizadas como las fenómeno más complejo que va a determinar el hambre, pero ustedes ahorita se van a dar cuenta que eso es una forma de interpretar la realidad que no es tan real, que es más bien desde mi opinión, y aquí voy a hablar desde una opinión muy personal de cómo interpreto yo esto, como salubrista y como profesional en las ciencias ambientales y en agronomía, porque esto es más bien una idea que tiende más bien a no ser tan veraz. La guerra, realmente son 7 guerras, pero cuando llegó la guerra con Rusia y Ucrania, entonces ahí sí se volvió un problema grave para la alimentación. Pero cuando estuvo Siria, el sur de Sudán y otros, Yemen, en conflicto armado, pues nunca se dijo que iba a haber hambre. Pero cuando entró Ucrania y Rusia, entonces sí. Ahí hay un tema geopolítico, estratégico, que también hace parte del discurso. Pero hay una cosa innegable, y es que el cambio climático definitivamente está determinando en este momento, y a mi modo de ver, es el que en este momento está de manera silenciosa, de manera muy, muy pausada, está ya generando efectos dramáticos en la agricultura. A mí me llama notablemente la atención que mucha gente dice, no, es que el cambio climático no existe, y están en todo su derecho de no creer y alinearse con la corriente negacionista. Pero el cambio climático, quienes saben de agricultura, quienes han participado en desastres, saben que el tema del cambio climático es un hecho real, que tiene evidencia científica y que no es especulación. Hay que aproximarse a eso, y yo les hago la invitación a quienes de pronto pues tiene todavía dudas de que si el cambio climático existe, pues bueno, hay que estudiar un poco más, hay que aprender un poco de la fisiología de la naturaleza, eso se llama ecología. Cuando estudiamos la fisiología de la naturaleza, aprendemos cómo funciona el medio ambiente, los ecosistemas, el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes, y entonces nos damos cuenta que el planeta está enfermo, que está enfermo debido a los hábitos y estilos de vida humanos. Nosotros hemos enfermado el planeta. Muy bien, esto es lo que dice el discurso formal hegemónico de las agencias multilaterales que dependen del Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas y etcétera. Eso es una forma de interpretar la realidad, pero no necesariamente es una verdad absoluta. Nosotros tenemos una interpretación diferente. Déjenme decirles que cómo prepararnos para el hambre que se avecina. Miren, yo voy a permitirme, como yo soy cristiano, yo soy adventista, soy de la corriente confesional, me van a perdonar las personas que no están adscritas a ninguna confesión, pero yo me voy a referir a esto de una manera clara y explícita, porque los judíos en este momento son uno de los ejemplos de cómo son una sociedad que permanece casi que intacta frente a los fenómenos sociales que ocurren en el mundo. Pero es que eso está en la Biblia, cómo se preparó el pueblo precristiano para un evento de hambre. Y voy a permitirme leer algunos apartados de Génesis 41 porque a mí me llama la atención esto. Resulta que José estaba en Egipto, fue esclavo, lo metieron a la cárcel y resulta que interpretó unos sueños del faraón, y resulta que cuando él estaba interpretando los sueños del faraón, porque el faraón tuvo unos sueños preocupantes, entonces el único que los pudo interpretar fue José, entonces hijo de Abraham, y entonces dice Génesis 41, 29, dice, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. El hambre que hubo en Egipto es histórica y lo refieren muchos textos de historia y de cronología del mundo. Entonces aquí está José diciendo que he aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Es claro aquí que José le estaba diciendo al faraón, vea, va a haber 7 años de abundancia, pero también van a haber 7 años de escasez. Pero miren lo que dice en el versículo 33, dice,
Por tanto, provéase ahora el faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo el manto del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no padecerá de hambre. Miren, aquí se dice clara y expresamente cómo se previene un hambre. No lo estoy sacando de textos técnicos. Aquí es un texto histórico, espiritual. Aquí se dice clara y expresamente. Y les voy a parafrasear unas ideas que se extraen de esta cita. En primer lugar, José le dice al faraón, mire, nombre un ministro de agricultura que tome decisiones frente a un problema que se avecina. Va a venir un hambre. Nombre un ministro de agricultura. Pero además de eso, le dice José al faraón, nombre viceministros de agricultura para que también dirijan una política de seguridad y de soberanía alimentaria. Eso es lo que básicamente le está diciendo José al faraón. Nombre ministros, viceministros para que tomen decisiones político-administrativas frente al tema. Pero además de eso, mire que da la recomendación política. Algunas personas dicen que lo político no les gusta, pero aquí la agricultura está mediada por temas políticos, sociales. No se les olvide eso. Esto tiene que ver con temas sociopolíticos. También tiene que ver con temas socioambientales. Por eso el tema del hambre no se puede ver como un tema solamente de provisión de alimentos. Tiene que verse de una manera estructural, amplia, holística y sistémica. Miren, hay un asunto más que me llama la atención poderosamente del versículo 34, que es el concepto técnico que da José. Dice, haga esto faraón y ponga gobernadores y quinte la tierra. ¿Qué es un quinto? Por favor, escriban ahí en el chat, por favor. ¿Qué es un quinto? ¿Qué es un quinto? Es la quinta parte. Usted coge la unidad, la divide en 5 partes y toma una de ellas. ¿Y eso equivale a qué? Al 20%. Técnicamente lo que dice José es que hay que ahorrar el 20% de la producción agrícola en los 7 años de prosperidad. Técnicas y métodos, decisiones político-administrativas, pero también de economía agraria, están siendo expresamente indicadas por José para prevenir el hambre. Usted tiene abundancia, ahorre, guarde. Pero hay un asunto que también me llama la atención. ¿Cómo es posible que José haga recomendaciones de guardar el 20% de las cosechas? Habla expresamente del trigo, y el trigo está en el dibujito de la The Economist. El trigo tiene un símbolo importante. ¿Y por qué dice José que tiene que ser trigo? Bueno, el trigo es uno de los cereales símbolos representativos de la alimentación del mundo. Pero hay un dato curioso en esa cita, dice que se almacene. ¿Desde cuándo acá uno puede almacenar alimento por años? Él habla ahí mínimo de 7 años. Uno podrá guardar cereales 7 años cuando ustedes y yo conocemos que los granos se enmohecen, se dañan, les caen bichos, gorgojos y comején y se dañan después de 3 meses. ¿Cómo es posible que los egipcios, en cabeza de un faraón y de un gobernador, iban a guardar alimento por meses, por años y no se iban a dañar? Pues hay técnicas y métodos claros y expresos para almacenar comida que nosotros no conocemos. Ese es el gran dato. Miren, hay varias cosas entonces aquí. Decisiones político-administrativas, ministros y viceministros, guardar el 20% y además de eso, hacer provisión, guardar en silos estratégicamente. Los judíos precristianos y los egipcios sabían técnicas y métodos. ¿Y saben por qué me llama la atención el tema bíblico en el contexto del hambre? Porque los hebreos precristianos y los egipcios, en este caso, vivieron en condiciones limitadas de recurso hídrico.
A ellos los azotaban dos fenómenos, las plagas en gran abundancia y las sequías. Ellos sí sabían cómo sobrevivir a una situación de sequía, porque las condiciones climáticas de esa zona, quienes han estudiado un poco de climatología de la zona de Palestina y de Egipto y de esa región del mundo, es que viven y han vivido en condiciones de limitado recurso hídrico. Eso nos tiene que decir algo ahora en términos del cambio climático, porque nos tenemos que aproximar a lo que hacían ellos. Los científicos hoy hablan acerca de la resiliencia y la adaptación al cambio climático y expresamente lo indican. Dicen, tenemos que aprender de aquellas culturas y sociedades que han aprendido a vivir en condiciones de limitación de recurso hídrico. A mí no me queda completa duda de que la Biblia y los judíos precristianos en concreto tienen un referente claro de cómo hacerlo. Tenemos que buscar esas formas, cómo lo hacían, porque nosotros la Biblia no la podemos solamente usar para aplicársela a la gente y sacar contenidos espirituales, también podemos sacar contenidos técnicos de cómo hacían agricultura los hebreos precristianos. Y déjenme decirles, y me les adelanto a un tema, me dicen que no se escucha bien, ¿es así? ¿Siguen teniendo problemas con el audio? Se escucha bien, profe. Yo estoy escuchando bien. Muy bien. Está bien. Se escucha bien. Listo. Bueno, muy bien, entonces... Yo escucho muy bien. Yo también escucho bien. Gracias, excelente. Aquí les digo una cosa, ¿saben cuáles eran los métodos de agricultura de los hebreos precristianos? Ellos utilizaban praderas, valles, llanuras, bosques y hacían ganadería. Y sembraban cereales y muchos alimentos de pan coger. Pero hay un detalle interesante, que ellos utilizaban los árboles. Eso se llama sistemas agrosilvopastoriles. Y la evidencia científica ha demostrado que los sistemas agrosilvopastoriles son los más funcionales a la hora de adaptarnos al cambio climático. Entonces, definitivamente, hay referentes para poder soportar un hambre, porque podíamos cultivar una tierra que podría estar en limitaciones de recurso hídrico. Pero déjenme decirles algo adicional con respecto al tema del trigo y el fenómeno euroasiático, el conflicto euroasiático. Resulta que el mayor productor de trigo en el mundo en este momento es Rusia, y también Ucrania. Es una región que tradicionalmente ha sido próspera en términos de agricultura. Y entonces, como ha sido proveedora de alimento, la Unión Europea bloqueó comercialmente y económicamente a Rusia porque invadió a Ucrania. Pero eso fue un disparo que ellos se pegaron en un pie, porque le dicen a Rusia, no le vamos a comprar más nada. Y entonces le dicen a Rusia que no van a importar trigo, no van a seguir dejando pasar gas para Europa Occidental. ¿Y quién es el perjudicado? Pues los mismos europeos. Pregunten, ¿hay alguien aquí de Europa? Si hay alguien aquí de Europa, cuénteme cómo está el pan en España. ¿Cuánto vale un pan en Francia o en Alemania o en el Reino Unido? El pan está costosísimo y prohibitivamente inaccesible. ¿Por qué? Porque la misma Unión Europea limitó el ingreso de trigo a la Unión Europea. Estados Unidos no se queja porque él produce trigo, pero nosotros sí dependemos del trigo. Y ahorita vamos a ver un tema, por qué nos han hecho creer de que el hambre va a venir simbolizándola por el conflicto euroasiático. También a Rusia le quitaron el acceso, deje de suministrar gas a Europa, y el principal perjudicado es Alemania. Y ustedes saben que ya está comenzando a hacer frío, bueno, ya está pasando el verano, va a comenzar a entrar el otoño, va a ser invierno y frío en Europa, y allá se calientan las casas, es con gas, y el gas proviene de Rusia. Ese ducto que provee, no recuerdo el nombre, que viene desde Rusia y que alimenta hogares y calienta los hogares en Europa, pues está en este momento bloqueado. Entonces, la situación con el conflicto euroasiático es porque Rusia es un gigante muy difícil de manejar, y cualquier bloqueo que pretendan hacerle en términos económicos no lo va a sentir Rusia, lo vamos a sentir otros países.
ese país es supremamente poderoso. Así que nosotros no podemos seguir dependiendo de países tan poderosos como en el caso ruso, porque imagínense, nos dejan de traer trigo, nosotros no producimos, por ejemplo, en Colombia trigo, nosotros tenemos que importar trigo, pero tenemos otras alternativas, que es donde quiero centrar el discurso a lo largo de estas sesiones. Los alimentos no se pueden circunscribir solamente a los cereales. Muy bien. Voy a seguir leyendo algo que encontré en Génesis 41. El versículo 47 dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Hubo prosperidad agrícola en la tierra de Egipto. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores. Estrategia de seguridad y de soberanía alimentaria. Cultivó y guardó. Cultivó y guardó. Recogió, versículo 41, José trigo, a él fue que lo nombraron como ministro de Agricultura. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. El 54 dice, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, no solamente en Egipto, en los países, habla de plural, más en toda la tierra de Egipto había pan. El trigo y el pan son símbolos de seguridad alimentaria. El hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto. Me llama la atención el hecho de que vendía, no regalaba, no donaba, vendía, hacía negocio. Y claro, cuando un país vende de lo que tiene, mientras que el otro está necesitado, se vuelve poderoso y potencia mundial. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Cierro esta cita del capítulo 41 de Génesis para decir que exactamente el fenómeno del hambre se puede prevenir, se puede contener, se puede mitigar, pero hay que saberlo hacer. La Biblia tiene un referente claro de cómo lo hacían. Cultivaban en tiempos de abundancia, guardaban el 20%. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes en este momento o en los años anteriores ha venido guardando y ahorrando el 20% de sus ingresos económicos? Ahí hay un tema de economía familiar, de inteligencia financiera que hay que tener en cuenta. La Biblia dice que hay que ahorrar el 20% de los ingresos, de esas abundancias. Hay que ahorrar para los tiempos de escasez. Se prevén tiempos de hambruna y de escasez. Tenemos que ahorrar, tenemos que implementar estrategias de inteligencia financiera. Así que les invito a comenzar a caminar en esa dirección, porque no es solamente técnicas de agricultura, no es solamente técnicas de salud, sino que también tenemos que aplicar técnicas de economía familiar y de finanzas. Muy bien. La señora Elena G. White, una escritora del siglo XIX, dijo hace 150, 160 años que Dios indicaba, que Dios quería en realidad que las familias se pudieran trasladarse al campo. Aquí hay otra estrategia clara y contundente de cómo prevenir el hambre. Trasládense al campo donde puedan cultivar sus propias frutas y verduras. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades. Yo sé que el tema de la salida de la ciudad al campo es más fácil decirlo que hacerlo, pero aquí hay una recomendación expresa. Desde hace muchos años, décadas, se está advirtiendo de la necesidad de hacer agricultura y de vivir en el campo. La gente que vive en el campo puede tener un efecto menor de los impactos de la inseguridad alimentaria si sabe cómo contenerla. Muy bien. Y sigue diciendo esta señora del siglo XIX, saquen sus familias de las ciudades y llévenlas al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. El problema del hambre, el problema del comprar y vender no es solamente con un tema de leyes dominicales. El problema de comprar y vender se está presentando ya aquí y ahora. No todo el mundo tiene posibilidad de comprar. No todo el mundo tiene posibilidad de vender. El tema es serio.
porque el tema del hambre va a venir primero que las leyes dominicales, y en eso tenemos que tener provisión, y hay una indicación clara y expresa por parte de esta señora, escritora del siglo XIX, porque aquí hay una ruta clara y expedita, concreta y lógica de cómo prevenir el hambre. Muy bien. Jesús y el hambre. Voy a referir esto rápidamente. Jesús alimentó, por ejemplo, 5.000 personas en una ocasión y luego alimentó 4.000. El tema del hambre en el texto bíblico es bastante recurrente y Jesús dio ejemplo en 2 ocasiones de alimentar multitudes. 2 cosas que me llaman la atención de los episodios de Jesús cuando alimentó multitudes. 1, dice que no era la gente que contó eran solamente, sin contar mujeres y niños, o sea que multiplique 5.000 por 3 y ya le da más o menos cuánta gente fue. Eso fueron más o menos 30.000 personas. Y el otro tema que registran esas citas es que recogían lo que sobraba. Una indicación clara y expresa de cómo debemos prevenir el desperdicio de comida. A mí me llama notablemente la atención en ese contexto, porque en los 2 episodios que Jesús refiere de donde alimentó a multitudes, habla de recoger las sobras. Y a mí no me deja más duda que era una lección importante sobre la prevención de el desperdicio de comida, que hay que evitarlo, que hay que mitigarlo. Algo tenían que hacer con esas sobras que recogieron los discípulos. Uno dice que fueron 12 cestas y la otra que dicen 7 cestas. En las 2 son 2 eventos diferentes, no son los mismos. Vuelvo y sigo preguntando. El tema del hambre sigue siendo intocado en la reforma pro salud. Para los que saben qué es la reforma pro salud, sigue siendo un tema que no se habla, no se aborda, cuando fue un tema recurrentemente hablado por Jesús. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero, o sea, en situación de crisis humanitaria, y me recibieron. El tema del hambre es un tema central en el texto sagrado, que tiene unas repercusiones claras, concretas y específicas en nuestra actualidad, que no debemos dejar de lado. Hay que hacer planes definidos, como lo hizo José, y hacer acciones concretas y específicas como las que hizo José y como las que Jesús ejemplificó en el Nuevo Testamento. Sigo insistiendo en la gran pregunta y yo quiero que me ayuden a responder esa gran inquietud. ¿Por qué la reforma pro salud aún no habla del tema del hambre? Y yo les quiero ir más allá. ¿Por qué la medicina natural todavía no aborda el problema del hambre de manera estructural? El hambre es una enfermedad social, prevenible, evitable. No es una enfermedad clínica, pero es una enfermedad. Muy bien. Hay un dato preocupante y es que el hambre que nos predica el Fondo Monetario Internacional y The Economics y el Programa Mundial de Alimentos es básicamente por el fenómeno de estos 3 granos. Miren, el 50% de las calorías que consumimos en el planeta provienen del arroz, el maíz y el trigo. Eso no les dice algo acerca del problema de la obesidad y del sobrepeso. Recuerden que la obesidad y el sobrepeso, la obesidad es la puerta de entrada a las enfermedades no transmisibles, cardiopatías, enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes y toda la estela de enfermedades cardiovasculares y también la carga de neoplasias, es decir, los cánceres. Ahí hay un tema muy particular, porque es que nos están hablando de un hambre que se avecina de un sistema agroalimentario que enferma. ¿Cómo así que nos están diciendo que va a haber un hambre? ¿De qué? De los cereales refinados que nos están enfermando, de la materia prima donde se produce la comida chatarra. Esto hay que mirarlo de una manera más crítica, porque nos están anunciando un hambre ¿de qué? Un hambre de comida chatarra. Porque la comida chatarra la hacen es de estos 3 cereales que dominan el 50% de la alimentación y son los responsables de que seamos gorditos, de que tengamos sobrepeso y de que sea la puerta de entrada de las enfermedades no transmisibles y crónico-degenerativas, uno de los tipos de pestes de las que habló Jesús. Entonces, y lo peor de todo, le quiero decir algo, es que estos 3 granos que dominan el 50% de la alimentación en términos de calorías en el mundo son los que más han desarrollado paquete agrotecnológico, es decir, en el que se han desarrollado semillas transgénicas,
donde las semillas están dominadas por multinacionales, donde esas semillas no producen sino con un paquete de agroquímicos específicos, es decir, fertilizantes que están asociados a la semilla, porque si usted siembra esa semilla con métodos orgánicos, no le da lo mismo. Hay que aplicarle herbicidas específicos, hay que aplicarle venenos específicos, hay que aplicarle abonos específicos para que dé. El problema del hambre que se avecina es un problema más bien orientado a hacernos creer que si no seguimos dependiendo del mismo sistema agroalimentario nos va a dar hambre. Y ya les voy a mostrar que esto no es cierto y que tenemos otra cantidad de alternativas. Y así como dice la Biblia, podemos hacer mucho más allá de provisión para tener alimento en abundancia, pero nos tenemos que poner en acción y en ejecución totalmente consciente y aprender de este tema de una manera deliberada. Quiero que vayan haciendo preguntas, por favor, profesora Aldis, para que vayamos a ir concretando ideas. Muy bien. Entonces, ¿cómo prepararnos para el hambre que se avecina? Hay 3 herramientas, 3 estrategias concretas y específicas que nosotros hemos venido promoviendo a lo largo de estos seminarios, de estos eventos, de nuestros talleres virtuales y presenciales. Uno es cultivar nuestros propios alimentos, cultivar nuestra propia comida. Ah, pero es que yo vivo en la ciudad, arranque haciendo agricultura urbana. Porque cuando usted cultiva una lechuga en una bolsa de leche, en un matero, en una maceta, en un tarro, usted ya está desafiando el sistema y le está diciendo, miren, yo puedo sembrar mi propia comida independientemente del sistema de pesticidas, agroquímicos y fertilizantes sintéticos. Si usted aprende a cultivar su propia comida, aún en contextos urbanos, usted está desafiando ya el sistema y está caminando hacia la soberanía y la seguridad alimentaria. Voy a precisar esos 2 términos, los voy a seguir ampliando a lo largo de estas charlas, pero voy a puntualizarlo aquí. Seguridad alimentaria es cuando usted tiene producción de alimentos, hay distribución de alimentos, hay acceso a los alimentos y hay esas 3 condiciones iniciales están presentes en todo tiempo, lugar y circunstancia. Yo puedo cultivar muchos alimentos y tener en abundancia como en este momento Rusia tiene. Rusia tiene comida, guardado trigo, pero mucho. Tiene mucho trigo, lo que pasa es que no se lo dejan distribuir. Él no tiene problema, lo va a guardar para abastecer sus propios. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Empiece con 3 días en la semana haciendo 1 hora de caminata por día. Por favor, está con el audio muy duro. ¿Me ayudan? Sí, gracias. Entonces, cultivando nuestros propios alimentos. Que yo no tengo tierra, comience con agricultura urbana. Agricultura periurbana. Y vamos a hablar específicamente de cómo iniciarlo. Comprando alimentos locales. Quiero hacer énfasis, porque es que cuando uno va a la tienda, al supermercado y a la barrotería o al granero, como le llamamos aquí, compramos es arroz, compramos maíz y trigo, con algunas otras variaciones de frijol y otras cositas. Pero hay que comprar alimentos locales. Alimentos. Colombia importa 14 millones de toneladas de alimento y dejó de producir por comprar alimento en dólares. Por eso la comida en Colombia está prohibitivamente costosa y eso está generando que en Colombia en este momento haya 22 millones de colombianos en inseguridad alimentaria. Revisen el dato en sus países, porque es que Colombia no es el único país que aguanta hambre. Y yo les pregunto esta situación. Si una población, si una ciudad, si una sociedad padece hambre, ¿cómo pueden adoptar estilos de vida saludables? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a decirle a la gente, coman saludable, coman vegetariano, coman así y asá. Pero cuando no tienen comida ni siquiera insalubre para ingerir, entonces, ¿cómo es que vamos a promover una reforma pro salud cuando la gente no tiene herramientas ni elementos para poder acceder a una alimentación saludable? Nuestro discurso puede estar incompleto, queridos amigos y amigas, porque le estamos imponiendo un estilo de vida a la gente que, sin haber tenido el prerequisito para la salud. Y el prerequisito para la salud es tener acceso, distribución y disponibilidad en todo tiempo, lugar y circunstancias. Yo siempre pregunto esto.
¿Cómo podemos adoptar estilos de vida saludables si no hay alimentos? Si los alimentos son escasos o su disponibilidad es limitada o incierta. Y mejor aún, ¿cómo podemos disponer de alimentos saludables cuando el 98% de los alimentos que estamos consumiendo provienen de una agricultura industrial, tecnificada, saturada de pesticidas, de agroquímicos, de fertilizantes sintéticos de alta solubilidad y cualquier cantidad de venenos que nos están matando de manera silenciosa? Nosotros le estamos echando la culpa al apetito. Es que la gente se está enfermando porque es que no ha cambiado los hábitos alimentarios muy perversos, pero es que nos están imponiendo qué comer, nos están imponiendo estos 3 granos, y no solamente nos los imponen, sino que además les quitan la fibra, les quitan el germen y nos entregan literalmente un bagazo altamente ultraprocesado, alimentos procesados, ultraprocesados. Cultivar nuestra propia comida seguirá siendo el camino más expedito. Comprar local a nuestros agricultores. Y una tercera medida, almacenar alimentos. Voy a hablar de eso ahorita. Muy bien. Miren, el tema de cultivar nuestra... Diciéndole que les voy a pasar. Yo tengo aquí un ejemplo de cómo hacemos. Por favor, apaga el micrófono. Gracias. Muy bien. Aquí tenemos una huerta y estamos promoviendo la agroecología urbana, la agricultura urbana agroecológica. Le estamos enseñando a las personas que nunca han cogido un asadón, nunca han cogido un machete, nunca han tenido un alimento libre de pesticidas en sus manos. Toda la vida han consumido alimentos cargados de venenos. Y entonces estamos tratando de que la gente se convenza de esto. Hay una universidad adventista en Colombia cuyos directivos se convencieron de este tema y dijeron, listo, vamos a educar a los estudiantes. La Universidad Adventista de Colombia entendió esto, hay otras universidades que ya lo están entendiendo y ya estamos comenzando a abrir camino para que comiencen a educar a los ingenieros de sistemas, administradores, contadores, enfermeros, estudiantes de medicina y de ciencias de la salud, porque la salud no se construye solamente en las elecciones de estilo de vida, se construye en la producción de alimento, en la tierra, en el suelo, en la agricultura. A mí me llama notablemente la atención porque a los agrónomos nunca nos enseñan nada de salud en las escuelas de agronomía. Y a los profesionales de la salud tampoco les enseñan agricultura en sus discursos, cuando es un tema completamente cercano, familiar y afín. No tiene sentido que estemos hablando de alimentación saludable cuando nuestra alimentación proviene de una agricultura que enferma, una agricultura basada en venenos.